8 de la mañana con 3 minutos y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Es el director general de la Universidad Modelo, consultor, el doctor Carlos Sauri Quintal. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo Muchas está, Doc? gracias por la invitación. Qué gusto verle. Bien. Muchísimas gracias por invitarles. Un saludo a todos los quienes escuchan y ven. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Oiga, Doc, a ver, decíamos desde la mañana, yo crecí en los 70, nací en los 70, crecí en los 80, 70 y 80, y a mí lo que me dijeron es, tú estudia una carrera y tienes tu futuro garantizado, vas a poder viajar en avión privado, te vas a comprar todos los coches que quieras, el éxito es la universidad. La verdad es que han pasado casi 50 años y no ha sido del todo cierto para todos. Sí, mira, yo creo que el inicio de la charla tiene que ser entrarle primero resignificando por un lado que es educación. Ok. Y luego me parece que otra parte interesante es el propósito. Es decir, ciertamente yo lo primero que haría es en esta época que inicia justo más o menos en los años 70, yo diría que en Europa probablemente antes, el tema de vincular exclusivamente la educación superior con un beneficio económico. Exacto. O sea, ahí viene un primer gran tema que hay que resignificar. O sea, ¿tú crees que eso no debería de ser? Educación no es igual a dinero. Yo pienso que el dinero es sumamente importante, pero no es el propósito esencial de la educación superior. Es decir, es una gran consecuencia de la educación superior. Lo que sí me parece claro es que otra forma de abordaje que me parece interesante es que no es sustitutivo el asunto. Es decir, no es como si estudio educación superior me tiene que ir súper bien con la lana, si no estudio me tiene que ir súper mal con la lana. No, bueno, puedo tomar una decisión de estudiar educación superior y la consecuencia es que tendré otras oportunidades para un tema de beneficio económico. O sea, hay correlación, pero no causación. De acuerdo. Entonces, el punto es por ahí. Primero es eso, el verdadero propósito, ¿no? A final de cuentas, cierto, a mí me gusta decir, es difícil además desvincularlo, porque además toda la educación ha sido así. Sí. La carrera es lo que te va a llevar al éxito económico, tal. A mí lo que me parece es que la educación superior te debe dar un montón de herramientas para que entonces tú puedas tener mucha mayor libertad de elegir, por ejemplo, cómo puedes tú conseguir un beneficio económico. Entonces, ese es un primer tema. Y el otro tema que hoy me parece interesantísimo es que, dado que lo hemos hecho de esta forma, hemos convertido a la educación superior mucho más en un trámite que en un proceso de formación de vida, ¿no? Sí. Entonces, algo que yo digo a veces, y ojo que yo no sé si los del Consejo de Administración de mi institución me están viendo, pero a ver si no me estoy dando un balazo en el pie. Pero el punto es que a final de cuentas, este tema de la educación superior, a mí me daba mucha risa cuando en la pandemia decían, es que a partir de no sé cuánto ya es voluntario, ¿no? Era muy chistoso porque decía, ¿cuándo no ha sido voluntario esto de estudiar? Sí. Entonces, es que tendría que ser voluntario. Es decir, uno tiene que estar en la universidad porque quiere estar en la universidad. Yo no sé si hoy levanto una encuesta mañana en cualquier universidad, sí, la respuesta sería si yo estoy aquí porque quiero estar todos los días. 100% contestas. Entonces, tendría que ser así. Entonces, ese es un primer gran punto, ¿no? Yo creo que hay que primero separar el propósito. Ojo, y también, porque cuando empiezo a decir esto, toda la gente va a empezar a decir, no, Carlos, pero el dinero, pero esto y no sé qué. A ver, sí. Sí, o sea, no se vive de aplausos. Claro. A mí me gusta decir, por eso digo que, pero no es sustitutivo, ¿no? Lo que sí creo es que si no formamos en educación superior buenas personas, buenos ciudadanos, personas conscientes, colaborativas, bueno, entonces vamos a formar muchísimos profesionales que pueden ser disciplinarmente buenísimos en un montón de cosas para hacer cosas no tan buenas, lo cual es peligroso, ¿eh? Sí, claro. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, yo nada más tengo una duda. Básicamente todo empieza en la primaria. La forma en cómo vamos a llegar a la universidad, los que llegan a la universidad, las ganas con las que llegas, las razones por las que llegas, todo se fundamenta en la primaria, ¿no? Hay algo de eso. Y creo que también quienes estamos en educación tenemos que asumir un poquito la responsabilidad de lo que recibimos cada vez que recibimos, porque al final cuando recibimos seres humanos. Y creo que es importantísimo el asumir esa responsabilidad. El doctor Esteban Hernández, que en paz descanse, recuerdo que en algún congreso decía, no, es que el problema de educación en México es el ácido fólico. Y entonces estábamos así como, y decíamos, pero ¿cómo? Los prófugos del ácido fólico. Y sí, decíamos, pero ¿cómo? Sí, porque los de la universidad dicen que la culpa se la tienen los de la prepa, que no nos preparan bien, y los de la prepa que la culpa se la tiene la secundaria. Y llegamos a los del preescolar y entonces la culpa ya está, ¿no? No, hay que asumir esa responsabilidad y nosotros tratar de formar mejores seres humanos a través de una formación disciplinar
Sí, me parece también que la educación básica tendríamos que replantearla. Me parece que la educación básica tiene que estar en que otra vez le dediquemos tiempo a que la gente comprenda lectura, que sepa escribir, que sepa razonar, que sepa construir Sumar, argumentos, restar, multiplicar y que dividir, sepa hacer aritmética. Pero ¿qué haces cuando tienes un alumno, por ejemplo, en la universidad sin esas bases? Ya llegó, ¿eh? O sea, ya está tomando clases y no sabe escribir, no tiene cuestiones mínimas ortográficas, no hay comprensión lectora. ¿Y qué hago ahí? Chispas, mira, y te voy a contestar un poco como le contesto a mi equipo, y sé, vas a poner la cara más o menos que ponen los de mi equipo. Lo que hay que hacer es pues, chambear más. Lo que hay que hacer es chambear más. Y para poder chambear más en la universidad, lo que tienes que hacer es convencerla de que tiene que chambear más. Y entonces sí, hay que convencerles. Es que hoy es otra cosa. Creo que el rol del docente hoy, el rol del profesor o el rol de quienes trabajamos en educación, ha cambiado de ser un transmisor de información a ser mucho más, y tomen con 2 granitos de sal la palabra, alguien que lidera personas, sí, que guía, ¿no? que guía, que acompaña, que convence, que los lleva a un proceso que quizá no harían por sí mismos, pero que vale la pena acompañarlos en ese proceso. Y el rol es mucho más ese. La verdad es que Mar Morera decía que durante muchos años a uno le enseñaban a vivir en la casa y lo llevaban a enseñarle lo disciplinar en la escuela. Y dice que hoy pues muchas de las cosas disciplinarias nos las enseña el teléfono. Sí, claro. Y nos tienen que llevar a aprender a vivir a la escuela, sí. Porque las familias ya no necesariamente tienen tiempo para eso. Hay que poner esa perspectiva. Yo creo que hay que cambiar el enfoque del observador. Tenemos que cambiarle un poquito al propósito otra vez. Yo creo que el propósito tiene que ser formar buenas personas a través de un tema disciplinar. Desde la posición de la escuela, la universidad, pero desde la posición del estudiante, ¿cuál debería ser el propósito real para que estudiemos una carrera? Ese, ser mejor persona. A ver, y perdón por la referencia. No, está bien. Si me voy, a ver, vamos al... Y me encantaría que pudiera ser así, además. Me encantaría esta visión. Mucho más, por ejemplo, del Renacimiento, ¿no? Mucho más de la Ilustración. Tú vas al Renacimiento y búscate digo, voy a poner el ejemplo fácil, pero buscas a Da Vinci, y Da Vinci decía que era ingeniero, músico, arquitecto, sí, todo. Todo, ¿no? Bueno, yo creo que hoy la formación tendría que ser mucho más multidisciplinar, mucho más interdisciplinar, transdisciplinar. Y justamente el propósito del estudiante tendría que ser, la universidad es una gran oportunidad de prepararme mejor en un área disciplinar, pero también como un proceso formativo de experiencia de vida, en donde voy a convivir con gente que viene de distintas partes, que tiene diferentes necesidades, que viene de otras partes probablemente del país, que viene de otras partes del mundo, que tengo oportunidades culturales, deportivas, a lo que hoy conocemos como vida universitaria. Como lo que conocemos como vida universitaria o formación integral, es decir, al final del camino, yo tengo una frase, ayer platicaba con una persona, con un consultor, y me dijo, la debes poner en las redes porque la tienes que patentar. Yo decía, la universidad tiene que ser un laboratorio de la vida. En la universidad te tiene que pasar todo. Sí. Ya eres adulto, legal, que no necesariamente emocional, intelectual, sí, pero bueno, eres un adulto legal, eres mayor de edad. Yo a mis ciudadano ya eres. Yo a mis estudiantes les digo, miren, ustedes ya votan y si hacen algo mal los meten a la cárcel, sí. No hay mucho más que hacer, ¿no? Ya legalmente ahí están. Sí. Y bueno, ya estás ahí, inténtale. En la universidad el peor escenario es que repruebes. Digo, y perdón, no estoy promoviendo, nada más estoy diciendo que es el peor escenario y lo recursarás y te tardarás un poquito más. Pero todos deberían estudiar, todas las personas. Debe haber gente que no lo necesite. No. A ver, totalmente. Yo creo que la universidad es para quien quiere ser un estudiante universitario y la universidad es también para quien se ubica en ese tipo de formación. Y aquí también tiene que ver un poquito con cómo es en México o cómo es en Latinoamérica. No sé, acabo de ver, de hecho, que por cierto vi ahorita los que van al doctor, que también tiene que ver un poco de resignificar un poquito. Vuelvo al tema de resignificar. A mí lo que se me ocurrió cuando vi la respuesta es que mucha gente en Asia va al doctor porque hay mucha más medicina preventiva, ¿eh? Sí, claro. No va solo a que lo curen, va para no enfermarse. Sí, aquí somos reactivos. Por eso van un montón. Sí. Pero bueno, regresando a esto por ejemplo, los alemanes tienen clarísimos sus niveles educativos y hay quien se perfila desde muy joven a ser técnico electricista, técnico hidráulico, técnico, y tienen jerárquicamente en el tema económico
más o menos la misma jerarquía que un académico universitario. Sí, claro. Pero porque hay una necesidad que cubrir, tal, pero jerárquicamente funciona más o menos igual en el tema económico. Entonces, probablemente también ahí está el modelo. Y otra cosa que está pasando con la universidad también es que esto de entrar a una carrera y este discurso que nos dijeron es que es una decisión para toda la vida, porque entonces si decides con eso vas a vivir cargándote. Calma. Digo, uno elige una carrera y ya, ¿no? También uno puede estudiar muchas otras cosas después y uno puede seguir aprendiendo, cierto, te dan una credencial para ejercer eso y está muy bien. Y puedes estudiar otra. Este sistema educativo que conocemos hoy, es esto de los 6 años de primaria y los 3 de secundaria y la prepa y luego unos cuantos de universidad y quizás si quieres una maestría. Es un sistema educativo que se diseñó cuando la expectativa de vida en México era 58 años. Ok, bueno, cierto. O sea, había que salir a fregarle porque rápido para ver si te alcanzaba tantita jubilación, a ver si llegabas y rapidísimo, ¿no? Porque así fue diseñado y por eso uno tenía que tener una licenciatura a los 23 años. Claro. Ahorita nos sobran 20. Calma. O sea, primero ¿Usted recomendaría a los jóvenes, piénsenle tranquilos, no se aceleren con la decisión de qué estudiar? Sí, y pobres jóvenes también, porque en mi época, en nuestra época, digo, uno para estudiar, pues a uno le daban un menú ahí como de 7, 8 opciones. Sí, eran humanidades, eran las... Y uno ahí más o menos fácil, no había tanto que... O era salud, o era ingeniería, o era sociales. Por ahí te ibas, ¿no? Y un poco los de socioeconómicas, los negocios. Pero... No, y ahorita, entre quienes tratamos de hacer planteamientos de nuevas licenciaturas, todas las universidades estamos intentando cosas distintas, ¿no? Y las necesidades, realmente sí creo que, yo siempre pongo el ejemplo cuando platico con las preparatorias, y se lo trato de decir a los orientadores también, porque tú imagínate que te sientas en un restaurante, te sientan en un menú así, con 1,314 opciones, y tienes además al mesero junto a ti diciendo, ¿ya elegiste? ¿Ya elegiste? Sí, ya estás seguro. No, hombre, los quieres matar. No regresas. Y jamás en la vida. Oye, pero también... Y terminas haciendo así, ¿no? Es que es un círculo vicioso esto, porque el medio nos está... Siento que nos está obligando a ser cada vez más especialistas en algo. O sea, hoy quien termina como licenciado en administración es demasiado vago, vamos a llamar su margen. Entonces, ahí entra el que, bueno, ¿y qué maestría? ¿Y qué diplomado? ¿Y en qué eres? O sea, sí administrador, pero ¿qué administras? ¿Hospitales? ¿O administras escuelas? ¿O administras? O sea, siento que cada vez nos han hecho más angosto el pasillo para que en algo te tengas que sobreespecializar. Y yo creo que la visión para ejercer cierto tipo de acción en cierto tipo de trabajo, para resolver cierto tipo de necesidad, me parece genial. Pero vuelvo al tema del enfoque. Yo creo que el enfoque es un poco al revés. No es en qué me especializo y entonces busco una lista de diplomados y una lista de maestrías y una lista de doctorados. Yo lo veo al revés. La pregunta es qué problema quiero resolver para la sociedad. Bueno, este problema quiero resolver. Siento que tengo los atributos, creo que puede funcionar y entonces me especializo en esto. Y que yo me especialice en esto, efectivamente hay una limitante que es el tiempo, pero que yo me especialice en esto no debería ser razón para que luego yo no pudiera decidir especializarme en otra cosa. Digo, es odioso lo que voy a hacer porque voy a poner mi ejemplo, pero yo empecé con una formación de ingeniero y terminé estudiando un doctorado en filosofía. Y sí, hay gente que me dice que estoy un poco dañado, lo cual algo de razón tendrán, pero funciona en el sentido de que me ha dado un montón de herramientas para tener muchas perspectivas respecto a lo que hago. Pero hace sentido con tu actual labor profesional, o sea, eres director de una universidad. A mí me hace sentido esa formación. Sí, hoy, ¿no? Pero fui ejecutivo de una transnacional de material de construcción. Es decir, vuelvo. Es un poco un tema de decisión, ¿no? O sea, yo creo que el tema es, otra vez, yo pensaría que es resignificar. Yo con quien les diría es qué problema quieres resolver y decide ir a la universidad. No va a pasar nada. Eso te iba a preguntar. Si tú pudieras hacerle un par de preguntas a alguien que está a punto de decidir, que está terminando la prepa, que está decidiendo si se toma un año sabático, si estudia algo, qué va a estudiar, etc., ¿qué preguntas le dirías que se hiciera? La primera es qué problema quieres resolver en la sociedad. El que quiera pistas y no se le ocurra nada, agarre ahí unos cuadritos de colores que se llama Agenda 2030. Ahí hay 17 opciones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de cada una de esas 17 hay otro tanto. Así que problemas en el mundo hay, búsquenle. Problemas en tu país hay, búsquenle. ¿Qué problema quieres resolver? Y la otra es,
también este razonamiento de que la universidad no es un trámite. La universidad me va a hacer bien, me va a hacer mejor, me va a ayudar a formarme en algunas habilidades como la disciplina, como la gestión, como algunas cosas, y me va a ayudar a tener mucho más conocimiento de tolerancia algunas áreas. Frustración. Tolerancia a la frustración, por supuesto, no, hacer trabajo. Bueno, fíjense, ahorita está todo muy de moda este tema de hablar mucho del trabajo colaborativo y todo este rollo, y ciertamente se promueve mucho trabajo colaborativo, pero se hace poco trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, yo creo que para ahí vamos. Estamos platicando con el doctor Carlos Sauri, él es director general de la Universidad Modelo. Oiga, Doc, a ver, a mí lo que me pasó fue, yo lo que siempre he creído es que la educación universitaria implanta en tu cerebro un sistema de razonamiento. Por lo menos en mi caso, yo estudié economía y finanzas, matemáticas, y me enseñaron a resolver problemas de una manera específica, con un método específico que usamos los que hacemos matemáticas, ustedes ingeniero y todo. Me enseñaron que cuando ves un problema muy grande, tomas el problema, lo divides en partecitas, resuelves esas partecitas y luego juntas todo y las cosas se solucionan. Se dice sencillo, pero eso es algo que aprendí después de estudiar matemáticas durante 4 años y no dormir. Correcto. Al final del día, creo que lo más importante que hay que entender de las carreras para poder empezar a entender cómo dividirlas es la forma en cómo resolvemos problemas y los métodos que nos enseñan. ¿Usted estaría de acuerdo en que básicamente lo más lejos que vemos el bosque para poder clasificar las diferentes formas de educación que hay en la universidad sería el sistema de razonamiento que me enseñan para resolver problemas? Porque al final en la vida nos pagan para resolver problemas, ¿eh? Sí, estaría de acuerdo en que es una forma de hacerlo. No estaría de acuerdo en que estrictamente es la única forma. Ok, de acuerdo. Es decir, me parece que a final de cuentas también tenemos que echarnos un pasito para atrás, y también las personas tenemos mayores habilidades o no para cierto tipo de cosas. Ya vemos quienes tenemos quizás cierta capacidad analítica que nos permite agilizar cierto razonamiento secuencial, y hay gente que tiene una habilidad increíble para entenderle, por ejemplo, no a cómo llegar al resultado, sino le entiende al proceso, por ejemplo. Y hay gente que le entiende, por ejemplo, muy bien, ¿no?, a la parte, a la inteligencia visual del asunto, ¿no? Al formato visual del asunto, a la inteligencia espacial, por ejemplo, ¿no? Yo siempre cuento anecdóticamente que pues, yo en ingeniería me fue relativamente bien en la escuela, pero mis compañeros me decían, no entendemos, mi calificación más baja en la universidad fue dibujo industrial. Y mis compañeros me decían, ¿cómo es posible que saques una calificación altísima en cálculo vectorial y saques mala en dibujo, güey? Nadie saca mala calificación en dibujo. Y pues yo no, pues era muy malo. Digo, era muy malo y sigo siendo malo. Pero alguien me enseñó algo interesantísimo, que de repente en lo malo es donde hay que chambearle también. Hoy sigo siendo malo, menos malo. Sí, claro. Menos malo. Y lo mismo, mi inteligencia espacial no es tan buena, pero un día llegué al área de la construcción y tuve que aprender a leer planos. Y al principio yo aprendía planos, yo aprendí a interpretar planos por parametría de memoria, no porque entendiera el plano, sino que yo hacía de memoria y yo decía, si esto es 6 y esto es 8 y esto es 14, pues a mí se me hace que esto es un así. Pero no, pero nunca le entendí. Yo escuchaba a los arquitectos y a los demás hablando esto, yo hacía como que sabía, ¿no? Oye, déjame colar y a ver si estás de acuerdo con mi pregunta. Sí. ¿Qué problemas quiero solucionar? ¿En dónde quiero tener impacto en el mundo? Me encanta como primera opción. Pero no tendría que preguntarme si tengo el talento para hacerlo. Es que esto del talento es un tema bien complejo y nos podríamos echar, híjole, un programa entero respecto al talento. Yo siento, a mí cuando me preguntan, eso no lo decía yo hace algún tiempo. Entiendo la parte donde dices, me voy a volver menos malo. Sí. Pero si no es, o sea, si yo quisiera ser ingeniera con especialidad en cálculo vectorial, probablemente la voy a pasar muy mal. Sí. No es lo tuyo. A ver, ciertamente hay que encontrar el área donde vuelvo al tema de lo voluntario, ¿eh? Tengo que ir al lugar en donde yo sienta que me va a salir bien o que al menos lo quiero hacer aunque me cueste más trabajo, pero tengo que tener clara la voluntad de querer hacerlo. Y también tengo que ser consciente, ¿no?, de qué es esto del éxito también, ¿no? Porque hace un ratito hablábamos pero la carrera me va a dar el éxito. Bueno, ¿y qué es el éxito, no? Porque bueno, si la gente está pensando que el éxito es solo la lana, estamos con conceptos diferentes. Es que está complicado, porque probablemente para mí el éxito es la tranquilidad que me puedo acostar todas las noches y que nadie me está persiguiendo. Es decir, digo, hay de todo. Sin embargo, regresando a tu pregunta en específico, creo que sí tenemos que identificar qué nos sale mejor. Sí tenemos que identificar
qué nos gusta hacer, qué nos gustaría hacer e ir encontrando proporcionalidades de eso para elegir, por ejemplo, cuál de esas cosas va a ser mi trabajo, es decir, qué de eso voy a tener la licencia y que probablemente de ahí voy a tener retorno económico, pero en cómo me voy a formar en esto, en donde quizá también es algo que le puedo dar al mundo y quizá esto otro que es lo que siempre quise hacer, aunque no sea el mejor, y esto, pero hay que seguirlo haciendo porque es parte de la plenitud y de sentirse exitoso, ¿no? No es sustitutivo otra vez, es complementario. Doc, nos vamos a tener que ir, pero ojalá pueda regresar para ayudarnos a ayudar a los jóvenes. Porque Buenísimo. nosotros como adultos, pues nos la vivimos chamaqueándolos. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tipo de paciencia debemos tener? Porque Correcto. yo a mi hija que tiene 16 años, Nula paciencia, nula. llevo 2 años diciendo, ¿y qué vas a estudiar? hacer? Y estás con él, eres el mesero del menú de los 1500. Sí, me dijo, quiero estudiar Derecho. Le digo, oye, pero ahí se lee. Oye, pero es que no te he visto leer en toda tu vida. No creo que lo tuyo sea el derecho. Entonces nos empezamos a meter. Y ahí es donde creo que cometemos el error muchos padres y madres, ¿no? Un poco sí. Yo creo que hay que ayudarles a decidir, pero hay que dejar que quienes decidan precisamente para que se hagan responsables de la decisión son ellas y ellos. Ese es un buen punto. Regresa para ayudarnos muchísimo con gusto eso, para todas darnos las veces que me consejos, inviten, ¿no? sí, por supuesto. Porque pues todos tenemos jóvenes. Bueno, no todos, pero muchos tenemos jóvenes en casa. Siento que Matea Lambarri ya va a poder decirte, deja de ser mi mesero. No, yo quería que fuera Sírveme piloto. una- Yo quería que fuera piloto de aviación, pues ya me Ese dijo es que tu sueño frustrado. Sí, ¿Ves? yo sé, todo yo mal sé. con Luego todo mal aquí. explicaremos esto de los padres extensores con los hijos Sí, y de los por padres favor. que tal y tal. Ay, es muy Yo interesante. Es un tenía gran ilusión tema, de es un que gran fuera tema. piloto, pero ya me dijo que no. No. No, Oigan, y luego el otro día que íbamos en el avión se movió tantito el avión y se puso como si estuviéramos Crazy. en caída libre. Sí. Dije, qué bueno que no vas a ser piloto porque nos matas a todos. Pero bueno, el doctor Carlos Sabri Quintal, director general de la Universidad Modelo, muchas gracias. Gracias, No, gracias a Carlos. ustedes. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. ahí venimos.